Bueno, y más de 1,5 millones de personas ya estamos haciendo las cuentas de cuánto recibiremos de aguinaldo ahora en los próximos meses y ya se están por cerrar además los cálculos, así que queremos que usted entienda claramente qué puede afectar para bien, por supuesto, pero también para mal con la referencia a ese cálculo de aguinaldo. Hoy está con nosotros don Cristian Solano, quien nos va a ayudar en esta tarea. Don Cristian, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. No, el placer es nuestro de tenerlo aquí. A ver, don Cristian, si queremos, digamos, tener un cálculo efectivo de lo que recibiríamos de aguinaldo en este diciembre, ¿verdad? ¿Cuál es la información que ocupamos para hacerlo de manera correcta? Excelente, sí, efectivamente lo que necesitamos saber es cuál ha sido nuestro salario durante el periodo que se calcula el aguinaldo. Es decir, el periodo va de diciembre del año anterior a noviembre, digamos en este caso, de este año. Si yo tengo claro cuánto es lo que he ganado mensualmente. O sea, sumo los 12 meses. Sumo los 12 meses, es muy sencillo porque si en esos 12 meses no había ningún cambio, pues resulta que es un mes completo. Ajá. ¿Okay? En caso de que en ese periodo ha habido alguna modificación, algún aumento, pues obviamente eso le va a favorecer porque va a incrementar su aguinaldo. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es exactamente cuánto lo que nosotros mensualmente estamos obteniendo por el asunto del salario. Mensualmente. Mensualmente, okay. Claro. ¿Hay diferencias de cálculo entre el sector privado, entre la gente que trabaja en el sector privado y la gente que trabaja en el sector público para el cálculo del aguinaldo? No hay diferencia. El cálculo es exactamente el mismo. Simplemente tener en cuenta que todo aquello que afecte el salario, pues se toma para efectos de cálculo del aguinaldo. Ok, vamos a hablar entonces de esas afecciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con las horas extras? ¿Cómo incrementa o afecta, digamos, lo que es el cálculo? Ok, las horas extras pues son parte de eso, lo que llamamos horas extraordinarias. Ajá. O salario extraordinario, afecta en el sentido de que aumenta el monto que va a recibir la persona por este concepto de aguinaldo. Entre más horas extras tenga yo entre ese periodo, pues mayor va a ser mi aguinaldo. O sea, las horas extras sí van sumadas en ese mensual que van a incrementar. Correcto. Por ejemplo, si yo gano 100,000 colones. Correcto. Y vamos a hacerlo, quizá el cálculo por claro. aquí, don Cristian, para que le quede muy claro a la gente en casa. Ahí tenemos un pilot, creo yo. Sí, Ajá. ok. Por ejemplo, ¿verdad? Si la persona gana 100,000 colones. Vamos a ver que gane 100,000 colones. Pero en uno de los meses, o 2 meses, no sé, trabajo horas extras. Ok, para hacerlo sencillo, Sí, por favor. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que en ese periodo obtuvo por horas extras 20,000 colones. Perfecto. Ok, entonces quiere decir que sobre el cálculo que vamos a hacer, van a ser estos 100,000 colones por 12, ¿verdad? Estamos hablando que es 1.200.000, no me equivoco. Ahí cualquier cosa me ayudan con las matemáticas. Exacto. Ahí cualquier cosa me pasa en el celular, por Ajá. si acaso, por alguna suma. Ok, y a eso, como yo gané acumulado Ajá. los 20,000 colones, pues le voy a sumar los 20,000 colones. Perfecto. Entonces quiere decir que para efectos, yo voy a tener 1.220.000 Correcto. colones. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Tomo esa suma Y la divido, y la divido entre 2. 2. Ahí sí me ayuda usted. 101,666. 101.666,66. Punto 66,7, exacto. Claro. Como pueden ver, si no, yo no hubiera obtenido estas o no hubiera trabajado estas horas extras, entonces mi aguinaldo hubiera sido de 100,000 colones. Sí, le subió, exacto. Le subió 11. Y así pudiera incrementar si hay más horas extras durante los meses, pero Correcto. sí se suman. Siempre se van a sumar. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las bonificaciones? La gente que trabaja en ventas, por ejemplo, que recibe ciertas bonificaciones. Es un efecto similar al de las horas extras, se toma en cuenta. Ok. Suman dentro del aguinaldo, porque es un aspecto salarial también. Bonificaciones se consideran horas extraordinarias y horas ordinarias. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la gente que trabaja por servicios profesionales, ¿estas personas se les paga aguinaldo o no? Si la naturaleza es propia de servicios profesionales, en todo el sentido de la palabra, no se aplica aguinaldo. No aplica porque no es un servicio, no es un empleado, no hay digamos. una relación laboral, llamémoslo así. Ajá. ¿Okay? Entonces, para ese caso, pues no aplica aguinaldo. Ahora, por ejemplo, la gente que trabaja en empresas transnacionales, sí, digamos,
¿Reciben aguinaldo ellos? Me imagino que si hay una relación laboral, Sí, claro, tendría que porque ser bajo la ley de Costa Rica, es ¿verdad? correcto. Obviamente, si están trabajando acá, rigen por la ley de Costa Rica y están amparados. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los embargos, verdad? O con las pensiones también. ¿Hay peligro del aguinaldo? Ok, el aguinaldo es inembargable. La única excepción que se da es por pensión alimentaria. No por Entonces, ninguna deuda en banco, nada no, financiero, no, básicamente pensión alimenticia. Eso sí, esa alimentaria, esa sí aplica. ¿Y cuánto? ¿Te pueden quitar todo el aguinaldo? No, hay un monto que ya está establecido, ¿verdad? Que se aplica mensualmente o cuando se le cancela el salario al trabajador, y ese es el mismo monto que se le va a aplicar al aguinaldo. Ok, así como las horas extras afectan positivamente, pueden afectar negativamente las incapacidades. Quizá pudiéramos hacer un ejemplo, ¿verdad? Con incapacidades. Bueno, para hacerlo sencillo, tomemos el mismo ejemplo. Perfecto. Y que se incapacitó un mes completo. Ok. Entonces yo lo que voy a tener es 100,000 colones, pero ya no lo voy a multiplicar por 12, sino lo voy a multiplicar por 11. Ok, entonces eso me da 1.100.000. Y si yo agarro eso y lo divido entre 12, pues obviamente me va a dar un promedio como de 90 y resto por ahí. O sea, si se pierde ese mes, no se suma, digamos. No se suma porque no está devengando. O lo que recibí. Si recibí 2,000 colones en ese mes o 10,000, lo que me tocara, se deduce y no suma en los 12 meses, que es el total, porque siempre vamos a dividir entre 12. Sí, es correcto. Siempre y cuando esté en el periodo que habíamos hablado, ¿verdad? Que es entre diciembre y noviembre del año. Ok, ¿qué pasa con los permisos laborales, por ejemplo? Ok, cuando hablamos de permisos laborales, estamos hablando sin goce de salario. Correcto. Ok, es el mismo efecto. O sea, no recibí ese mes, igual ese mes entonces, se descuenta no lo totalmente. sumo al total de mi salario anual, entonces obviamente me va a afectar. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene de trabajar menos de 3 meses? ¿Recibe aguinaldo? Claro. ¿Cuánto recibe de aguinaldo? La parte proporcional. A esos 3 meses. Es correcto, si se suman esos 3 meses, ¿verdad? Y se divide entre 2. Entre los mismos 12. Correcto. Y eso pasa, me imagino igual, entre los 6, si he trabajado 6 u 8 meses, es exactamente siempre es entre 12 correcto. meses. Esto sí. que le quede muy claro al público. Correcto, por eso es que cuando uno pues tiene poco tiempo de trabajar y viene el corte a noviembre, pues obviamente va a recibir menos aguinaldo. Menos ¿verdad? dinero. Que si lo compara con otra persona en el mismo puesto, que gana lo mismo, pero que ya tiene más del año. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Una de las preguntas de nuestras amigas televidentes es ¿cómo se calcula el aguinaldo en el caso de las personas que trabajan por horas? El cálculo es exactamente el mismo, porque tenemos que tomar en cuenta que yo voy a sumar todo lo que... ¿Todas las horas? Todo lo que trabajó la persona, ¿verdad? Y eso es lo que yo voy a dividir entre 2. Entonces, llamémoslo así, al final el cálculo viene siendo lo mismo porque es sobre el monto total que yo recibí en ese año. Ok, no importa si trabajaba 8 horas o 6 horas, es lo mismo, se suman todas. Todo se va a sumar. Y se dividen entre 12. Correcto. Ok, entonces que le quede claro a nuestra amiga que tiene que sumar, ¿verdad? De todos los meses que ha trabajado, se divide entre 12 y eso sería el aproximado de lo que ella tuviera que recibir, ¿correcto? Correcto. Aquí lo importante es que nosotros tengamos control sobre lo que recibimos mensualmente, ¿verdad? Claro. Independientemente si me pagan por semana, por horas, por mes, quincenal, pero que yo tenga ese cálculo porque eso me va a servir cuando me llegue el aguinaldo para verificar que efectivamente ¿está bien o no está bien? O qué pasó. Tal vez se me ha olvidado que me incapacitaron unos días y que eso me afectó. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, don Cristian, de las licencias de maternidad? Ok, importante. Mucha gente confunde la licencia de maternidad con una incapacidad. Correcto. Son dos cosas diferentes. Cierto. La licencia por maternidad no afecta el aguinaldo, porque la persona sigue obteniendo el mismo salario. Entonces, el aguinaldo no se ve afectado cuando es licencia por maternidad. Licencia por maternidad, ella sigue ganando el 100% de su salario porque se lo cubre el seguro. El seguro y el patrono, exactamente. Y calculamos nosotros como patronos, digamos, la misma cantidad. Entonces, ahí no le afecta y no pierde ni un 5, digamos, para ese aguinaldo. Sí, por ser licencia. Ok. ¿Qué pasa con los trabajadores que ingresan, digamos, poquitos días antes del cálculo? Gente que ingresó en noviembre, me imagino. Sí. Es igual, simplemente que yo voy a tomar todo el mes de noviembre, lo que obtuvo de salario, pero lo dio entre 12. Ajá. Entonces va a tener una pequeña parte de aguinaldo. Una mini. Sí, eso es proporcional. Sí, siempre. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Hablemos ya del momento del pago.
primero, ¿el aguinaldo se tiene que pagar completo o lo puedo negociar a pagarlo en tractos? No, el aguinaldo, por el espíritu de la ley, el aguinaldo se debe pagar, no se debe pagar en tractos. Completico. Es completo y por eso hay un periodo de 20 días, a partir, o sea, hasta el 20 de diciembre tiene el Eso le patrono iba a preguntar también. para hacer efectivo el pago del aguinaldo. ¿Qué pasa si mi patrono no me pagó el aguinaldo y ya estamos 21? Bueno, hay que denunciarlo y posiblemente se verá sometido a una multa. Ok, o sea, dependiendo el perjuicio que le cause a sus trabajadores. o sea, la ley, la fecha límite es el 20 de diciembre. O sea, Correcto. ya por ser 20 de diciembre, cualquiera de ustedes que laboren en algún lugar deberían de haber recibido el pago del aguinaldo en un solo pago. Así es, el 20 para ir a comprar los regalos, ¿verdad? Porque Le queda después poco tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Sí. Don Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Ay, más bien. una pregunta más que tenemos de una televidente. A ver, el jefe le dijo que el aguinaldo se calcula con el salario neto. O sea, si la persona gana 200,000 pesos por mes, aunque haya hecho horas extras, aunque No. a lo mejor se haya pagado un feriado y recibió más. No. Bueno, es interesante que le hayan dicho eso, ¿verdad? Sí. Porque es sobre el salario total. Es lo que recibo mes a mes. Por eso quizá, don Cristian, la recomendación sería para las personas que tienen dudas, que tengan un cuadernito y lleven la cuenta de lo que reciben por quincena. Claro, lo importante es eso, y usted lo decía hace un momento, que nosotros conozcamos o tengamos, o apuntemos, como dice usted, qué es lo Ajá. que yo recibo cada vez que me pagan, ¿verdad? Y lo va sumando. Sí. Al final es muy sencillo porque cuando llega noviembre, el 30 de noviembre, llega y agarra toda esa sumatoria, la divide entre dos y dice, esto es lo que me tienen que pagar. Compara con lo que le va a pagar el patrono. Si tiene alguna duda, lo discute directamente con el patrono, Perfecto. ¿verdad? Muchísimas gracias, don No, Cristian. un placer, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Que pase un feliz fin de semana. Igualmente, Hoy es muchas viernes. gracias. Bueno, son las 8:32 y esperamos que le haya quedado re claro el cálculo de su aguinaldo y de momento nos vamos para el jardín con muchas cosas muy lindas, la verdad, porque emprender es una bendición, Vero.